Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Pensamiento Juchimán. Y esta noche tenemos un programa que seguramente les va a encantar, porque todos los días en Tabasco nos levantamos con las noticias. Y ustedes saben cuál es el noticiero que tiene mayor impacto, mayor alcance, mayor popularidad en el estado, que es Telereportaje. Pero hace unos meses empezamos a escuchar una voz nueva, una voz joven, una voz potente, que empezó a dar el reporte de la noche, todo lo que sucede durante el día en las noticias y que ahora usted también escucha en la XEBT. Y desde luego quisimos preguntarle al conductor de ese programa, que es el maestro Juan Pablo Sivilla Telles, qué es lo que la XEBT tiene preparada para la audiencia tabasqueña y lo que nosotros hoy entendemos como una comunicación joven. Quédate con nosotros, estás en Pensamiento Juchimán. Reporte de la noche en Tabasco. Vamos a ir con la información. Antes le doy la bienvenida a Reporte de la Noche. Recuerde, somos el resumen de la noche de esta casa de periodismo y de medios de comunicación, la BT. Juan Pablo Sivilla Telles estudió en el Boston College del Reino Unido. Tiene la licenciatura en comunicación de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe en la Ciudad de México. Ha estudiado la introducción para la dirección de empresas del IDE del IPADE. Tiene la maestría en administración en el ITAM con especialidad en recursos humanos. Estudió en la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales en París. Es máster en periodismo y medios digitales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene experiencia en la redacción de noticias en el programa de Aristegui Noticias. Es director general de Sivilla Telles Noticias, además de que es responsable de la administración de proyectos en Grupo Telereportaje, programación, redacción, reportero y conducción del programa Reporte de la Noche. Además, forma parte de la Fundación Marc para los niños con cáncer y de la Coordinación Nacional en el área juvenil de la Familia Educadora en la Fe. Gracias, Juan Pablo, por permitirnos conocerte mejor, adentrarnos un poco a esta nueva ventana de telereportaje que es el Reporte de la Noche, es decir, de este programa, de este proyecto de comunicación que encabezan los hermanos Sivilla Oropesa. Muchas gracias y bueno, pues encantado de estar en este espacio juvenil, universitario, que bueno, espero sentirme como pez en el agua y que se me incomode si es necesario. Juan Pablo, pues cuéntanos, ¿cómo fue que te hiciste periodista? Bueno, la verdad es que desde muy pequeño yo quería entrar a ser veterinario, quería pues hacer psicología, porque mis papás estudiaron estas dos carreras. Sin embargo, ya cuando empiezo a crecer, pues toda la vida voy teniendo la cercanía con el periodismo, con la radio. Mi papá, mi abuelo, mis tíos estuvieron muy cercanos a este medio de comunicación y al periodismo particularmente. Y aunque lo negué incluso en la carrera que estudié comunicación, dije, no voy a hacer lo que está haciendo mi papá. Pues sin duda alguna eso te va, la sangre te va llamando y creo que primero fue por una especie de arrastre y luego la convicción de que se puede hacer mucho siendo responsables con un micrófono en la mano. Es algo pues, retador en mi vida, pero bueno, sin duda fue primero el arrastre familiar y luego pues el encantamiento, si quieren, pues que fui descubriendo yo en la carrera y también en los trabajos previos a estar en estación. Qué interesante, porque si bien sabemos aquí la historia de Tabasco Telereportaje nace como un proyecto de darle voz a los que no tienen voz y pues muchos de ellos precisamente han sido pues gente que sufre, gente que ha sufrido la injusticia, el famoso servicio social de telereportaje que durante la mañana se transmite y la gente dice, pues vamos a esperar una respuesta hasta las 10 de la mañana. Y no se entiende sin el servicio social telereportaje. Así es. Oye, Juan Pablo, ¿cómo ves tú la situación del país desde el punto de vista de la comunicación? Bueno, voy a acotarme al periodismo, digamos en la comunicación del periodismo, que es un poquito en lo que yo me he desenvuelto más. Pues hay de todo y se vale un poco de todo.
siempre en el marco del respeto hacia los terceros y la no difamación, ¿no? A lo que voy es, se vale de repente estar a favor, en tu opinión, pues de alguna postura o en contra de alguna otra postura, ¿no? Liberales y conservadores, ya se dice esto que no me encanta, pero bueno, también está en el debate público, chairos y fifís. Se vale posicionarse, sí, pero sabiendo que de lo que se trata es una opinión y una opinión de otra persona, un ser humano que merece respeto y no descalificaciones por el simple hecho de creer algo. Creo que en el ámbito del periodismo también tenemos que tener claro que si bien las opiniones son libres, como dice esta máxima periodística, los hechos son sagrados y esos no se tocan ni se deben de manipular. Creo que la comunicación, no solo en México, sino a nivel mundial, pues está generando cambios constantes de paradigmas, está habiendo una revolución en términos de comunicación que permite a la ciudadanía hacer periodismo, y eso viene bien a los que nos estamos dedicando profesionalmente porque nos obliga a tener un trabajo mucho más serio y se vuelve divertido competir con tanta gente, porque si empiezas a sobresalir significa que estás haciendo profesionalmente algo bueno, creo yo. Entonces hay que pues, aprovecharlo, ¿no? Algunos sostenía, Juan Pablo, que hoy con el tema de las redes sociales, cualquier ciudadano se siente periodista. Todo el mundo ve un accidente, saca su celular y empieza a enviar reportaje. Hay alguna situación violenta, todo el mundo saca su celular y espera de alguna manera convertirse en tendencia. Pero vemos también que las grandes cadenas, los grandes gurús de la comunicación se han venido abajo. En México es cierto, todo el mundo sabe que, por ejemplo, el gran monstruo de la comunicación que era Televisa y las principales cadenas, TV Azteca y demás, se han venido abajo en sus ratings, pues porque los formatos, las noticias, tal como se daban antes, ya no venden. Entonces tenemos hoy Netflix, tenemos las redes sociales, tenemos este fenómeno que tú decías un poco divertido, pero también muy espinoso, ¿no? ¿Cómo ves tú esta irrupción de la televisión digital y de la radio digital? Porque ustedes ciertamente son un fenómeno en el sureste hasta el momento, porque se han mantenido. ¿Cuál es la fórmula? Porque se han mantenido en éxito cuando otras, incluso radiodifusoras, han venido al fracaso. Yo creo que si habían de repente algunas televisoras o empresas muy grandes, estos monstruos, también tenía que ver con una especie, y con todo respeto, pues efecto de que las inflaron. En realidad no debían de haber sido tan poderosas como lo han sido, como lo fueron. Creo que olvidaron en su momento darle verdaderamente a las audiencias lo que las audiencias se merecían y no solamente lo que se podía vender de manera muy fácil. Se olvidaron de las audiencias y las audiencias, cuando empezaron a tener más opciones, dijeron, estos no me están dando lo que yo de verdad me merezco, lo que yo de verdad quiero. Me están incluso maleducando, están maleducando a mis hijos, están maleducando a mis padres. Malos contenidos, contenidos limitados. Sí. Se fueron por el dinero en el bolsillo y no por invertir verdaderamente en contenidos de calidad. Y entonces, pues cuando se presentan estas nuevas opciones, se caen como ídolos de barro. Exactamente, de naipes. Alguien decía, la verdad vende. Sigue vendiendo la verdad. Hablar con la verdad vende para un locutor de noticias, un conductor de noticias joven. ¿Te parece que hoy sigue siendo nota la verdad? La verdad vende totalmente, sí. Aunque creo que hay quienes pueden no entender eso porque hay varias cosas. Lo primero son que la verdad duele también. Y duele a quien posiblemente cometió ya sea un error o una ilegalidad, vamos a decirlo así, y que a lo mejor yo tengo cierto compromiso. No tiene que ser dinero, no tiene que ser corrupción. Puede ser simplemente un amigo, un primo que cometió un error
y que de repente de este lado del periodístico pues hay que informarlo y entonces yo decido tergiversar porque pues es complicado. O también está la parte de que pues, en lo político mis pasiones me ganan, ¿no? Y entonces yo hablo mal de lo que sucedió en tal lugar del país con tal evento pues, en donde alguna persona salió lastimada y lo magnifico para afectar a tal o cual gobernante, o en su defecto, pues digo, acuérdense cómo eran los anteriores, ¿no? Cuando no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, nos dejaron una herencia, lo que sea, pero se trata de juzgar a todos, si acaso se juzga, con la misma vara que yo juzgué al pasado, ¿no? Entonces, no se entiende y se empieza a tergiversar la verdad y muchos llegan a comprar eso y se empieza a hacer como un círculo vicioso en el cual la gente, pues, que me está comprando mi mentira, yo le sigo vendiendo esa mentira y esa gente se sigue comiendo mi mentira y se sigue vendiendo y entonces empieza a ser como una especie de apéndice en la sociedad en los que pues, este grupo de gente empieza a creer esto y a lo mejor crece. Y entonces pues no se está hablando de la verdad en los medios de comunicación. Sí, que es una parte ética y que sabemos que de alguna manera hemos pagado los costos de eso. Por eso preguntábamos, la verdad vende. Pero hay gente que sostiene, Juan Pablo, que, por ejemplo, presentar cadáveres, por ejemplo, en la prensa escrita, presentar rostros desfigurados, baños de sangre, que eso también es parte de la libertad de expresión. ¿Qué te parece si al volver de una pausa nos platicas tu punto de vista? Porque en Tabasco todavía tenemos prensa de esta que aparece en primeras planas con cadáveres destrozados, poniendo titulares verdaderamente ofensivos que dañan la dignidad de la persona, la ética. Entonces la pregunta un poco es, ¿y el periodismo qué tiene que hacer? Porque dicen, bueno, esto es libertad de expresión. ¿Cuál es el límite, sobre todo en el tema del manejo de la nota roja, cuando nuestro país está atravesando un momento particularmente crítico? Quédate con nosotros, estamos en Pensamiento Juchimán con Juan Pablo Sevilla Telles, Comunicación Joven, reporte de la noche. Gracias por permanecer en Pensamiento Juchimán y seguimos con Juan Pablo Sevilla Telles hablando de la comunicación joven y nos quedamos, Juan Pablo, en el tema de la nota roja. Fíjate que tú lo sabes perfectamente bien, al inicio de este periodo gubernamental tuvimos, por ejemplo, el tema del huachicoleo y explosiones y gente quemada, etcétera. Hace unos días tuvimos el problema de Culiacán, ese asunto que fue balaceras, gente, una cosa verdaderamente caótica. Pero lo vemos en la prensa escrita, lo vemos también en la radio, en la prensa digital y notamos que cada medio de comunicación tiene como una línea. Durante un tiempo hubo como una especie de pacto entre gobierno y empresarios para manejar la nota roja, por ejemplo, sin aparecer los mensajes de los cárteles y así, ¿no? ¿Cómo ves tú hoy, desde el punto de vista de tu experiencia, este tema tan delicado de la violencia y el periodismo? Yo creo que se vale informar, pero la dignidad de las personas está por delante, debe estar por delante. Hay leyes que prohíben que las imágenes de menores de edad sean exhibidas en los medios de comunicación, sobre todo cuando hay un delito o cuando hay un tema pues, sensible. Y a veces no se respeta. Bueno, así como hay quienes respetan la pues, discreción de los menores de edad, también hay que hacerlo con los adultos. Sí, vemos en portadas y con encabezados lamentables, vergonzosos. Hace algunos meses que yo venía de Mérida, Yucatán, compartí el coche pues, para llegar aquí a la ciudad con un yucateco y que se dio cuenta en uno de los semáforos de los encabezados de nuestros diarios, de nuestros periódicos, y decía, ve Juan Pablo, por eso pensamos así de ustedes. Ejecutan a 4, pero no ejecutan a 4. La cara
de la persona. Claro. El baño de sangre. Vaya, grotesco. Y el de al lado decía macheteado. Y los, o sea, Las imágenes, las sí. imágenes, bueno, ¿para qué les platico? No les digo que vayan, pero bueno, si ustedes vayan a un semáforo, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. No se vale, eso no se vale. No se vale, y además de la dignidad de la persona que está expuesta en, pues no sé cuántos tirajes tengan estos diarios, que bueno, están haciendo su labor periodística, sí, el informar, pero bueno, las imágenes son otra cosa. Se trata de nuestros niños que están yendo muy temprano a la escuela, para entrar a las 7, y ven esos periódicos con las imágenes grotescas. ¿Con qué imágenes se quedan en su cabeza los niños, los menores, que no tienen el filtro para procesar toda esta información, ¿no? Y entonces, ¿se vale informar? Claro que se vale informar, pero hay que tener, pudor, dignidad, respetarnos como tabasqueños, respetar porque esa persona que sufrió ese castigo a su cuerpo o que fue asesinado, ejecutado, tiene familia y a lo mejor puede ser tú mañana. Y no se vale exponer así a la gente. Sí hay que informar. Nos merecemos estar informados de lo que está pasando. Pero también hay varios mecanismos que se pueden utilizar. Y la primera es, tratar de limitar las imágenes que difundimos, y al menos hay algunos medios que así lo ocupan, advertir, ¿no? Las imágenes próximamente expuestas pueden herir susceptibilidades. Eso es al menos un primer filtro. Aún así yo diría no, pero bueno, por lo menos advertir a las personas que van a encontrarse algo para nada agradable. Sí, eso parece que es muy característico. Yo no conozco las legislaciones nacionales, pero es muy característico de algunos diarios del sureste. En otros estados del país no recuerdo que aparezcan así tan patentemente, y mucho menos en otros países, o sea, que aparezcan estas imágenes verdaderamente que rayan ya en el insulto, ¿no? Y bien dices tú, la familia, y bueno, un tema de dignidad, hasta con respeto el tratamiento de los cadáveres, porque no sabemos las circunstancias tampoco, y bien dices, bien señalas que es algo que hay que tener mucho cuidado. Te preguntaba yo también, Juan Pablo, es una situación bastante difícil la del periodismo en México hoy, y bien interesante. Me gustó que decías al principio, hasta divertida. Yo te preguntaría, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que sean las amenazas para el periodismo hoy? Bueno, están las que creo que todos quienes se han dedicado a este trabajo pueden avisorar fácilmente. El periodista es mal visto, por lo menos por la mitad de la población, porque o dices una cosa que afecta al otro y el otro te ve mal, o hablas sobre el otro y el que sigue también te ve mal. No vas a ganar, pero bueno, no se trata de ganar, sino de decir la verdad. El periodista está mal visto, es un trabajo muy violento. Hay muchos periodistas que solo en este sexenio se han contabilizado más de 10 que han sido asesinados en el país. Aquí en Tabasco hemos tenido compañeros, colegas, que podemos estar o no de acuerdo con sus posturas, pero oigan, ellos están dando su parte de la verdad, su postura, y teniendo un trabajo digno, y terminan finalmente asesinados. Y la tercera es que en realidad sí es un trabajo mal pagado. Mal pagado, se puede vivir del periodismo sin duda alguna, pero las aspiraciones de alguien que quiere ser reportero, conductor, podrían no ir más allá de lo que hasta se puede vender en las películas, ¿no? Se vive, yo creo que, en la justa medianía, y eso si le va bien a alguien como periodista. Me estoy limitando al periodista.
porque bueno, si se tiene una empresa en el periodismo, pues puedes, como empresario, obviamente, pues irte expandiendo, etcétera. Pero como periodista es una pues, profesión violenta, difícil, también eres mal visto y mal pagado. Acabas de hablar de una de esas amenazas, hablabas evidentemente, claro, pero por ejemplo, hay noticieros que se autocensuran o que siguen solo una línea editorial, que se hacen oficialistas o ya sistemáticamente opositores. Se ha hablado mucho también de los famosos moches, de chayos, de estos que extorsionan, venden la noticia y le dan seguimiento. ¿Tú crees que esa es una amenaza también latente en el periodismo en Tabasco? Sí. La verdad es que, digo, yo tuve la oportunidad y agradezco muchísimo que en mi formación periodística estuve cerca de 2 años en La Reporteada, un poquito menos, y sí veía mucho que pues, se hablaba un poco explícitamente. Ahora, aunque la gente piensa que se da más de lo que en realidad creo que se da. O sea, como que se magnifica. Se magnifica, de repente sale ahorita una postura política y si hablas en contra o si aplaudes algo que está haciendo un gobierno, te dicen, ya es chayotero, ¿no? Cuando no, yo creo que reconocer las cosas buenas, informarlas y reconocer las cosas malas, informarlas, ¿no? O sea, más bien no reconocerlas, sino, bueno, señalarlas y que sean las autoridades las que ejecuten pues, las acciones que se deben de hacer. Pero yo creo que se da menos de lo que la gente piensa. Sí se da. La verdad es que pues, yo sé de personas que lo han hablado expresamente y me parece, pues, digo, ¿qué les dices, no? Pues, más allá de decirles, oye, hermano, pues, trata de no hacerlo. Pero a veces quienes están en un gobierno pues ocupan las necesidades que tienen los del gremio, porque es lo que te comentaba. Sí. Es un medio, es una profesión mal pagada. Ahora, yo tengo que decir, he trabajado en 2 medios de comunicación, he trabajado también en un par de instituciones más como en la parte del periodismo, de la comunicación, y afortunadamente jamás me han dicho no pases esto, no digas esto. Lo más que te pueden decir, ¿sabes qué? Creo que el enfoque de esta noticia está mejor por acá, pero me parece algo justo porque a lo mejor no viste en la noticia esto que a lo mejor pudo haber informado mejor, pero afortunadamente, gracias a Dios, creo que me encuentro en una casa editorial, en una empresa en la que jamás me han dicho, incluso quienes me han escuchado saben que soy un poquito pues duro, a veces con algunas cosas que no estoy de acuerdo, que me indignan, es algo que hago mal, que a veces me apasiono, me meto mucho en la noticia, en la indignación y bueno, pues hago un comentario y jamás me han dicho que eso lo debe de yo parar, ¿eh? Entonces, pues la verdad es que por ese lado estoy encantado y no me puedo quejar en lo absoluto. Desde luego que hay un estilo, pues evidentemente, y bueno, pues, si uno se apega a la realidad, pues digo, tú lo has dicho, si la realidad te está diciendo esto, pues hay que decirlo, ¿no? ¿Hay alguna agenda que tú manejes o que la empresa donde tú estás maneje? Por ejemplo, ahora vamos a cubrir la refinería, o vamos a cubrir al gobierno del estado, o vamos a cubrir el tema de la violencia. ¿Hay alguna agenda? Sí hay una agenda, que no se malentienda lo que es mi respuesta, hay una agenda en cuanto a que nosotros como un medio que pues, creo y pues, lo comento, en el principio se dijo, pues estamos de cierta manera consolidados en la agenda pública del Estado, incluso del sureste, incluso se han puesto temas a nivel nacional y que nos permiten decir, vamos por acá. Vamos a llevar a la gente por acá porque se merece la audiencia, que se conozca este tema, que pues de repente empezamos a indagar y bueno, pues llevamos hacia allá. Pero tanto como, digamos, manipulación ni mucho menos, pues no. Yo más bien diría eso, queremos poner agendas sobre el Estado, el debate público, para que se conozca un tema.
Sobre el perfil que tenemos nosotros, pues la parte de la violencia no es nuestro perfil, me refiero al crimen organizado. Hay medios que se enfocan en narcotráfico, crimen organizado, y están bien, y hacen muy bien su trabajo. Allá en el norte hay medios de verdad de admirar y que por tanto pues también han visto su integridad pues ahí afectada. Pero nosotros creo que vamos más a lo social y a lo político. Muy bien. Y entonces eso nos encanta. Muy bien, Juan Pablo. ¿Qué te parece si al volver de una pausa nos cuentas si hay intocables dentro de la empresa que los hermanos Civilla Oropesa manejan? Vamos a una breve pausa. Estamos en Pensamiento Juchimán hablando de comunicación joven. Quédate con nosotros. Gracias por permanecer en Pensamiento Juchimán. Seguimos con Juan Pablo Civilla Telles, conductor del Reporte de la Noche, miembro pues de la XEBT y de lo que nosotros en Tabasco agradecemos como este grupo Telereportaje y los hermanos Civilla Oropesa. Decíamos hace un momento, Juan Pablo, fíjate, cuando yo estaba en Guadalajara, una vez un reportero me comentó, fíjate que hay ciertos intocables, ¿no? La censura en la prensa de la que hablamos hace un rato. Decía, qué difícil, porque nosotros no podemos hablar una nota del arzobispo de Guadalajara, porque si hablábamos de la nota del arzobispo, había por ahí alguien que inmediatamente hablaba y ejercía presión para que detuviese una nota que pudiese incomodar a un sector o a un personaje político. Un reportero me comentaba en privado hace unos meses, oye, es que en Tabasco no se puede hablar de doña Marta, por ejemplo, ¿no? De la esposa del gobernador, porque inmediatamente hay gente que se irrita y manda a presionar porque hay intocables. La prensa no puede tocar a fulano o fulana de tal porque se convierte en algo incómodo. ¿Qué piensas de esto? Yo creo que en nuestro caso sí hay un tema que nosotros no promovemos, para ser sinceros, y es la denuncia hacia un privado. Ok, a la reputación de una persona. De una persona privada. Me refiero a un ciudadano que no es funcionario público, que no le ha comprado ni vendido al gobierno, que no se ha metido con nada público, que permanece como empresario, como comerciante, como locatario, como que no ha tocado cosas públicas. En el momento en que una persona privada entra al terreno de lo público, al terreno del gobierno, de los órganos desconcentrados, de los partidos políticos. Un servidor público, un burócrata. Un burócrata, vamos a decir. Hasta un maestro, por decir algo. De una universidad pudiera ser. Cuando entra a ese terreno, ya nosotros decimos, bueno, el personaje pues está viviendo dignamente, sí, pero a partir de lo público, de los impuestos, y se vale, como ciudadanía, que somos los medios de comunicación, indagar, preguntar, a veces ser incisivos, aclárenos, quiero saber, ¿no? Entonces, pero si hablamos de gobierno, si hablamos de gobierno, yo creo que es de donde más vienen las presiones hacia los medios de comunicación. No voy a negar que hay gente que se ha querido, pues he sabido, personalmente no me ha pasado, pero he sabido que han querido pues, aplicar la mano para que se deje de hablar de tal o cual tema, pero jamás. O sea, sí hay presiones. Sí, de que hay presiones, pero jamás. Que no le gustó a un secretario que hayan soltado esta noticia, que ya hablaron de tal institución. Que digan y que presionen lo que quieran. Finalmente el respaldo, creo yo, que tiene Telereportaje, por ejemplo, es el millón, casi 2 millones de personas que se hacen llamar pueblo de Tabasco y que si tú les estás presentando algo que es verdad, pues no hay presión que valga
que valga pues, tener a la gente sometida ante un acto de corruptela. Ahí están las noticias. ¿Qué noticia quieren que dicen, esta no se pasó? Métanse a internet, está muy fácil. xbt.com, 2 puntos, y se pone la noticia y seguramente ahí va a estar. ¿Por qué? Porque no deben de haber intocables. El único intocable, porque todavía el juicio lo tiene que hacer el Poder Judicial, es la gente. La gente que comete un ilícito, pues ahí sí hablamos de ellos, ¿no? Claro. Independientemente que jamás se hayan metido a lo público. Pero no se vale, digamos, pues cargar contra alguien que son meras especulaciones o conflictos entre vecinos, ese tipo de cosas. Entonces, Juan Pablo, me queda muy claro que lo único intocable en el reporte de la noche, el noticiero que tú conduces, es no decir la verdad, ¿no? Es decir, lo verdaderamente absoluto en la libertad de prensa es la verdad. Así es, así debe ser. Vaya, es sencillo. Sencillo y al mismo tiempo complicadísimo, ¿no? Hay que saber a qué se metió uno, creo yo. No sé si ya lo sé, pero creo que ya me he estado dando cuenta. Oye, muy bien, Juan Pablo. Y mira, ahora que te veo con ese, como dicen, esas ansias de novillero, ¿verdad? De partir plaza y de dejar un legado en el periodismo también, pues porque así ha sido la historia de esta radiodifusora. ¿Cuál sería como el legado, el sello, lo que a ti te gustaría dejar? Ya sabemos lo que hizo tu abuelo, ya sabemos lo que hizo tu papá, ya sabemos lo que está haciendo Manuel en el noticiero, y cada uno tiene su sello, cada uno le ha dado en su momento, decía al principio del programa, esta concatenación, ¿no? Esta cadena, y tú eres hoy el eslabón más joven de esta cadena. ¿Qué te gustaría dejar como tu sello original, por lo menos ahora en este noticiero que estás encabezando, el Reporte de la Noche? Bueno, con Reporte de la Noche me gustaría pues seguir manejando una agenda de interés para los jóvenes, sí. Sí, creo que poco a poco vamos metiendo temas, si puede ser bien de manera velada, no son los temas del momento, pero sí poco a poco temas que nos mueven a los jóvenes, ver experiencias en otros estados, en otros países, y poder incidir en la agenda pública. Lo que a mí me gustaría es que a partir de mi trabajo yo pudiera ver en el corto, mediano y largo plazo, por supuesto, cambios en mi sociedad. A partir de mi trabajo. O sea, mi trabajo no es lo que hago para ganar dinero, ¿no? Cada quincena. Sino mi trabajo es lo que hago todos los días para tratar de cambiar ciertas mentalidades con toda la humildad de mi ignorancia, que vaya, nadie puede conocer todos los temas, pero te vas informando de ciertos temas y entonces vas tratando de poner en la agenda algunas cosas que puedan ayudar para que el gobierno o la sociedad empiece a exigir pues, sus derechos, ¿no? Y tener una sociedad y una ciudad mejor, más ordenada, sin problemas como el agua, los baches, la inseguridad. Los taxistas. Los taxis, que vaya que hay gente que tiene muchísimas virtudes y una actitud de servicio, pero por algunos pagan todos y todos tienen una mala reputación por unos pocos que tienen una mala actitud de servicio y que no deben de estar ahí. Claro, tú hablabas también de servidores públicos y ellos también son servidores públicos. Me recordaba que cuando iniciaste tu programa, estábamos ahí atentos, al mismo tiempo están en vía digital, y esto es muy importante porque al mismo tiempo, sobre todo los jóvenes que desde su teléfono celular están en cualquier parte, están siguiendo el noticiero y hay interacción contigo. ¿Cómo es esto? Porque este es el nuevo paradigma también de la comunicación. Tú dices, a mí me interesa los jóvenes. Veo, y pongo nada más entre paréntesis, que en tu programa no está esta característica del servicio social como sí está en Telereportaje.
que bueno, sabemos que dura 3 horas prácticamente el programa, pero hora y media es de servicio social, ¿no? Avisos, difuntos, enfermos, etcétera, ¿no? Hasta el pavo que se perdió, ¿no? Pero en Reporte de la Noche no hay esto. ¿Esto es intencional o en algún momento dado también piensan abrir esto para...? En Reporte de la Noche lo hay en muchísima menor medida. ¿Qué pasa? Telereportaje es verdaderamente un fenómeno en el país. Los niveles de rating que tienen, guardada la proporción, son muy grandes a nivel México. Y no hay como la persona que quiera que su reporte pase en telereportaje. ¿Por qué? Porque más gente la va a escuchar. En Reporte de la Noche la intención es pues, que sea un resumen de noticias. Y no tendría el mismo impacto el servicio social en Reporte de la Noche. Sí lo hacemos. Si hay cosas de última hora, las damos a conocer. Si hay alguna necesidad, se da a conocer. Pero no con la insistencia, eso es cierto, que telereportaje. Qué interesante, Juan Pablo. Y decías también que en un momento dado tú quisieras elaborar algunos, qué sé yo, no sé, a lo mejor estoy entendiendo mal, cápsulas, notas dirigidas hacia los jóvenes. ¿Están pensando en producir alguna especie de plataforma dirigida específicamente para los jóvenes? Bueno, yo creo que hoy por hoy la estación, la BT y Grupo Telereportaje encabezado hoy pues en este pase de estafeta de Chuy Sevilla, Emanuel Sevilla, pues ha venido a bien, vino a bien este cambio, cambió algunas cuestiones del perfil de la estación, sin duda alguna. Manuel Sevilla ha sido una persona que está viendo hacia adelante. Él pues tiene 40 y medios años, pero pues digo, muy joven, siempre proponiendo cosas innovadoras, metiéndose a las redes sociales, metiéndose a todo lo posible, habido y por haber, para captar estas nuevas audiencias y que no solamente sea radio. Se está haciendo, vienen nuevos proyectos que de verdad van a elevar la calidad del contenido, van a seguirlo elevando. La idea es siempre ir hacia la perfección. A lo mejor nadie va a ser perfecto, pero somos perfectibles. Y sí lo hay, sí lo hay. Reporte de la Noche poco a poco va tomando más y más su estilo. Muy bien, Juan Pablo, ¿qué te parece? Vamos a una breve pausa y al volver vamos a dejar un brevísimo fragmento de los 60 años, el 60 aniversario de Telereportaje, que tuvo una presencia muy, muy particular, la presencia del presidente de la República. De hecho, fue uno de los primeros actos públicos del presidente de la República aquí en Tabasco, cuando en los 60 años de Telereportaje vino Andrés Manuel López Obrador. Hablaremos de eso al volver de una pausa. Estás en Pensamiento Juchimán. Estamos con Juan Pablo Sevilla Telles. Gracias por permanecer en Pensamiento Juchimán y seguimos con Juan Pablo Sevilla Telles. Juan Pablo, hablábamos hace un rato de esta internacionalización, o no sé si llamarle globalización ya de Telereportaje, deja de ser un referente regional, local, estatal, y de pronto escuchamos a Alberto Peláez, corresponsal en Europa. De pronto escuchamos a Valentina Alarraqui, todo un emblema de lo que es, digamos que pues sí, el periodismo de cobertura en concreto del tema del Vaticano. ¿Qué más tiene preparado el grupo Telereportaje, los hermanos Sevilla Oropesa? ¿Estamos pensando más adelante quizá en que se van a hacer un referente internacional? ¿Van a pensar en notas en inglés, por ejemplo, investigaciones o un canal de televisión de los Sevilla? Bueno, yo me iría paso a paso. Hay proyectos, por supuesto que sí. En este primer punto de Valentina y Alberto Peláez, yo diría que es lo que las audiencias se merecen. O sea, sí les podemos dar a nuestros
pues nuestra audiencia, la cobertura local y quedarnos ahí. Pero si tenemos la posibilidad de hacer el esfuerzo y darles contenido, que yo iría más por la palabra globalización, darles un contenido más globalizado, que los nutra no solamente de nuestra pequeña patria, sino de lo que pasa en otros lugares de México y el mundo, pues bienvenido, ¿no? Y creo que al final de cuentas vas cultivando a la audiencia con buen contenido, con la propia palabra cultura, y van haciéndose un criterio mayor, conociendo experiencias exitosas en otras partes de México y el mundo, y vamos a exigirlas para Tabasco, y vamos a tener un Tabasco pues, más informado, más culto y mejor en tanto, exigiéndolo a las autoridades. Y en cuanto a los proyectos próximos, sí hay proyectos. Hay proyectos, obviamente, pues estamos cocinándolos a discreción. Quien está llevando, insisto, en esta parte es Manuel Sevilla, que de verdad ha trabajado horas y horas no solamente en todo lo que ocupa telereportaje, sino que también pues, en la planeación y la innovación que se viene poco a poco pues, haciendo desde pues, ya hace varios meses. Y bueno, sin perder de vista, vaya, lo que nosotros debemos de hacer, a lo que nos dedicamos. No nos dedicamos a las noticias, nos dedicamos al servicio social, a la gente. Eso es muy interesante y yo creo que ha sido la nota característica que le puede dar a telereportaje y en este caso, Reporte de la Noche, larga vida. ¿Qué les parece, amigos, si vamos a ver un breve fragmento de aquella celebración de los 60 años de telereportaje en la que tuvieron como invitado especial nada menos que al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que tiene una larga tradición dentro de este programa radiofónico porque fueron los primeros en abrirle los micrófonos a Andrés Manuel en aquella época en la que en Tabasco, bueno, había una, no sé cómo llamarle, pero por lo menos los micrófonos estaban cerrados para ciertos medios opositores. Vamos a verlo y volvemos en unos breves minutos. ¿Estás en pensamiento, Jochema? Ahora que estaba viendo que son 60 años de reportaje, exactamente hace 30 años me entrevistó tu papá en 1988. En ese tiempo era difícil ser opositor y él estaba sinceramente preocupado porque no había tradición opositora democrática en Tabasco. Y yo tomé la decisión de iniciar el movimiento por la democracia en el Estado. No siempre coincidimos, pero es un valor. En efecto, era un hombre con ideas liberales y democráticas. Él, como muchos en aquel tiempo y ahora, participaban en política o tenían simpatía por el partido dominante. Y aún así, en su programa abrió los espacios para nosotros. Y era muy importante porque era telereportaje. Si lo decía el licenciado Sevilla, quería decir que estaba permitido. 60 años se dicen muy fácil, pero es toda la historia de Tabasco, son inundaciones, son explosiones de Pemex, es gente en las carreteras, gente enferma en los hospitales sin medicamentos, gobiernos corruptos, gobiernos buenos, gobiernos malos. Y hoy te toca a ti, Juan Pablo, abrir un programa que está teniendo mucho éxito y que sin duda va a seguir representando para Tabasco y para los jóvenes periodistas una buena noticia. Tristemente también tenemos cosas que lamentar, la muerte de Juan Carlos Huerta, la de Alejandro Fonseca, la de Norma Sarabia, a la que tú lo diste hace un rato. Ante un escenario así,
y tú decías también, es una profesión mal pagada, con muchos riesgos. ¿Cómo puedes tú animar a un joven que estudia comunicación? No solo aquí en la UJAT, los Juchimanes tenemos la licenciatura también en comunicación, pero en otras universidades, o que buscan ser periodistas o locutores. ¿Qué le dirías? ¿Que se vayan a otra parte, que se dediquen a otra cosa? ¿O qué le dirías tú? Les diría que tienen la oportunidad de oro estudiando y preparándose en esta carrera, de dedicarse a algo que con su voz o con su talento en lo audiovisual, para cambiar las cosas, para cambiar no solo a mi familia, no solamente a mi cuadra, a mi comunidad. Tienen la oportunidad de cambiar Tabasco, México y si quieren el mundo por la trascendencia que pueden tener sus palabras y su trabajo. Y cambiar el mundo no es hacer que todos sean felices y que todos estén de acuerdo conmigo. Cambiar el mundo es cambiar alguna partecita de la mentalidad que nosotros tenemos como seres humanos que nos permita volver esto que era negativo a algo positivo o propositivo. Y si nosotros nos enfocamos más en eso que en la retribución económica, en los halagos, en que me reconozco, todo esto, si me enfoco en el legado que puedo dejar cambiando la mentalidad de lo negativo a lo positivo, les garantizo que la sonrisa de la boca cada vez que terminen sus trabajos en el periodismo, nadie se las va a quitar. Es algo que te retribuye más allá de lo material, te retribuye, digamos, en lo personal e incluso en lo espiritual, saber que estás haciendo las cosas bien por la sociedad, ¿no? Tú me hablas de una visión, algunos los pensarán que puede ser un poco idealista o romántica, pero apelas al tema de la vocación humana, vocación a la verdad, a transformar la sociedad. Tú mencionas ahorita, no hay periodistas que vivan ostentosamente, y podemos sacar un catálogo de varios periodistas que han sido balconeados, que tienen yates, casas en Estados Unidos, que han vivido, ¿cómo le llaman? Del chayo, ¿verdad? Chayote. Del chayote, ¿verdad? En Tabasco tenemos nombres completos de gente que extorsiona queriendo vender la noticia. Es decir, ese es un camino, pero ese no es el camino. O sea, ese es un camino, pero ese no es el camino del periodismo. ¿Es eso lo que tú estás mencionando? Así es. Si nosotros hacemos nuestro trabajo con honestidad, miren, a lo mejor no vamos a tener todo lo que querramos si solo nos dedicamos al periodismo y a decir la verdad. Pues no nos vamos a tener esos yates, esas casas grandes, pero vamos a generar riqueza. Pero la riqueza va más allá de eso, es un todo, es lo personal, es que mi familia esté bien, feliz, contenta, que dentro de mí mi conciencia esté en paz, que yo pueda irme a dormir con los ojos cerrados por el cansancio de un trabajo bien desempeñado y no por el estrés que me ha dejado un trabajo en el cual vendí mi palabra, mi verdad, mi dignidad. Sí, es un poco romántico, es idealista, pero ¿cómo se han hecho las revoluciones en el planeta? Pues con ideales a lo mejor hasta inalcanzables. La Revolución Mexicana, la independencia, pues no hemos encontrado en muchas ocasiones, o hasta la fecha no hemos encontrado los grandes ideales de unión, de la independencia entre las castas, porque seguimos teniendo discriminación, pero ahí vamos y estamos haciendo transformaciones a propósito de que se habla mucho. Claro, la famosa 4T. Gracias. Y así es como, Juan Pablo, te damos las gracias por haber accedido a esta entrevista. Invítanos a escuchar el Reporte de la Noche, invita a nuestros amigos juchimanes a escucharte. ¿Cómo? Por supuesto, pues les comento, Reporte de la Noche en el 104.1 de su FM, www.xbt.com. Y en las redes sociales nos encuentran como XBTFM. Es un resumen de noticias muy jovial, muy rápido. Y bueno, pues que ahí me van a encontrar
También les doy mi cuenta de Twitter, @JPSevillaT, aprovecho el comercial y agradezco muchísimo a la universidad, maestro Valencia, esta oportunidad para hablar con todos los jóvenes y ojalá y pues pueda yo dejar algo positivo, espero, esa es la finalidad de esto, ¿no? Desde luego, Juan Pablo, ya te iba yo a decir Chuy también, porque estamos en este espíritu también. Saludos también a Chuy Sevilla, a Emanuel Sevilla, a toda la familia Sevilla Oropesa, y también aprovechamos para dar las gracias desde Pensamiento Juchimán por esta oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos en nuestra siguiente emisión, el miércoles a las 19, jueves a las 21 y el domingo a las 19. Síguenos también en YouTube, el programa que te da que pensar. Buenas noches. Gracias.